Han escuchado mucho acerca del eco 3D, han hablado acerca de la enfermedad vascular, han oído hablar mucho acerca del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo. Por ende, yo haré una presentación muy breve acerca de dos aspectos del eco 3D. Ya el doctor Hong habló acerca de esto. Todo mundo habla acerca del eco 3D, lo hacemos muchísimo y ha estado en circulación desde hace unos 20, 25 años. Pero no lo utilizamos de manera rutinaria en la mayoría de los laboratorios, incluyendo los americanos. Los laboratorios implementan un eco 3D, incluso para funcionamiento del ventrículo izquierdo, en que los datos pues son casi obligatorios utilizarlos. Ahora, cuando utilizamos el eco 3D en un escenario más bien de rutina, pues no podemos decir que el uso sea muy extensivo, porque tiene mucho que ver con flujo de trabajo y automatización. Necesitamos la automatización en el eco 3D en la mayor medida posible, en el sentido de que hay tantísimos datos cuando hablamos de volumen que es muy difícil hacer las distinciones que hacemos con un eco 2D. Por ende, yo quisiera introducir el concepto de un 3D que fuera totalmente automatizado, que sea un eco cualitativo, transesofágico, en el transtorácico hasta cierto grado. El doctor Hong nos habló datos acerca de la cuantificación automatizada del flujo. Y yo me voy a enfocar en el eco transesofágico con una referencia específica a las valvulopatías. Aquí tenemos un paciente con regurgitación mitral. Estas son imágenes estándar 2D de una ubicación transesofágica del funcionamiento de la regurgitación de la válvula mitral. Pero ahora podemos llevar a cabo una imagen en tiempo real con Doppler de color volumétrico de la regurgitación mitral. Esto es a lo que estamos acostumbrados y en diferentes plataformas hemos estado observando la válvula mitral en volumen y anatomía de tiempo real. Pero incluso si nosotros viéramos la lesión anatómica, hay una pieza muy importante de información que estaba faltando, si vemos esta imagen, y es justamente este chorro que nos da el Doppler de color. Como ven ustedes en estas imágenes con Doppler de color, vemos como el chorro regurgitante va de la localización a 3B, y aquí nosotros podemos con este chorro tener una mejor comprensión de qué es lo que está pasando con la regurgitación mitral. No únicamente tenemos la base anatómica, sino que la ubicación del chorro es crítica para muchos procedimientos. Esto es tiempo real. Esto es como si hiciéramos nosotros un Doppler de color transtorácico que nos daría esta imagen. Y el volumen son 16 a 18 volúmenes por segundo. Entonces es muy útil, es muy bueno esta imagen para empezar. Ahora esto desde luego puede mejorar para el futuro. Más aún, lo bonito acerca de esta manera de presentar la información es que aquí podemos nosotros tener la vista auricular y la mitral del chorro mitral regurgitante. Y si nos enfocamos aquí, vemos la convergencia de flujo o pisa de este chorro en el lado ventricular. Justo aquí, es ese color rojo que se aprecia. Y esto nos dice dos cosas, que nos habla acerca de velocidad, y ahora ya hemos visto más de 100 pacientes, y cada vez que vemos esta velocidad del chorro nos indica que hay una regurgitación mitral. Esta es una evaluación cualitativa, pero también nos da una buena idea de la severidad de la regurgitación mitral, de la misma manera en que nosotros integramos varios elementos en la evaluación de la regurgitación mitral 2D.
Con la 3D también se puede ver la ubicación de la convergencia de flujo. En este caso es levemente medial a la localización P2. Entonces este chorro viene de una ubicación ligeramente medial de P2 a 2. Y esta es una pieza de información muy importante, además de la severidad de la condición. Podemos decir que este es un avance bastante positivo de la imagenología 3D. Ahora, también pueden ver ustedes la válvula mitral en diástola, como aprecian ustedes este color azul en la diástole, y esto también lo podemos apreciar sin color con una apertura mitral máxima. Habiendo hecho esto de una manera totalmente automatizada en la plataforma, ustedes pueden cuantificar la regurgitación mitral. Este es un algoritmo automatizado que modela la válvula mitral con los datos del Doppler de color con volumen, y este es un paso totalmente automatizado, y desde allí se produce un modelo con el chorro regurgitante que aprecian acá. Y ustedes pueden revisar el chorro simplemente orientando sus datos de volumen en cualquier dirección que quieran, y si quitan el color verán ustedes el orificio anatómico regurgitante y podrán ustedes medirlo automáticamente para tener las dimensiones del orificio anatómico. Todo esto toma unos 4 segundos desde el momento en que se presiona el botón para obtener todos estos datos. Y luego pueden apreciar ustedes el lado ventricular para ver la convergencia de flujo. De la misma manera que lo hacemos con un eco transtorácico, ustedes pueden modelar la superficie PISA, la superficie 3D en una manera automatizada, y si tienen la velocidad máxima de la regurgitación mitral tendrán un TRO de 0.9 centímetros que encaja perfectamente bien con la evaluación anatómica que era 3.0. Entonces, en esta magnetorresonancia funcional estamos de acuerdo con una regurgitación. Entonces, aquí vemos que ahora ya tenemos un muy buen flujo de trabajo y que estos algoritmos van a ir mejorándose y mejorándose para ir evaluando a chorros cada vez más complejos. En el momento nos hemos estado enfocando a jets o chorros que no son tan complejos, que tampoco son múltiples, simplemente estamos viendo chorros o jets que son simplemente de A2 a P2. Ahora estamos empezando a trabajar con los chorros exocéntricos con un eco transesofágico. Si quieren hacer un mitraclip, tienen que saber cuál es el área mitral en diástole. Y aquí tenemos un orificio del área de la válvula mitral. No queremos que sea menor de 3.7 cuando estamos haciendo una mitraclip, porque si no acabaremos con una estenosis mitral potencial después del mitraclip. Entonces aquí tenemos una evaluación extensa de la regurgitación mitral en el caso de candidatos considerados para mitraclip, pero lo mismo puede decirse para reparación de la válvula mitral y otras condiciones degenerativas. Aquí tenemos un paciente con mitraclip. Ustedes pueden ver que utilizamos el método de 2D, 3D integrado para que el intervencionista coloque el mitraclip. Aquí tienen el lado auricular, entonces es perpendicular a la línea de coaptación. Aquí tenemos el 2T, pueden ver cómo se divide el chorro. Estamos midiendo el gradiente medio antes de introducir el clip al lado ventricular, y ahora estamos desplegando el mitraclip en esta ubicación, y como ustedes lo pueden apreciar, tiene una posición un poco medial justamente en el punto en el que vimos la convergencia de flujo, es decir, nosotros queremos que sea colocado lo más medialmente posible. Hacia donde apuntamos es hacia el chorro. Ahora desplegamos el mitraclip en tiempo real, todo lo estamos siguiendo con Doppler de color, y pueden ustedes apreciar dinámicamente cómo cambia el chorro regurgitante conforme vamos aplicando el mitraclip. Aquí ya tenemos que está totalmente desplegado el mitraclip, y observan ustedes este orificio lateral grande, un orificio medial pequeño con un mitraclip localizado medialmente desde el lado auricular. Aquí tenemos el lado ventricular, y ahora vemos el chorro de nuevo, y este chorro se ha hecho pequeño, pero
tenemos un chorro lateral en el lado lateral del MitraClip. Ahora, ¿cómo sé si es importante? Bueno, aquí vemos una convergencia de flujo justo aquí en una posición lateral al MitraClip y es lo suficiente como para considerar que el paciente requiere un MitraClip secundario. Aquí tenemos la colocación de este segundo MitraClip en una posición lateral relacionada con el primero y ahora, conforme ya logramos introducir el segundo MitraClip, vemos dos orificios, pero el orificio lateral ahora es mucho más pequeño y la convergencia de flujo casi ha desaparecido del lado lateral. Ahora, en 2D podemos apreciar lo mismo, tenemos el chorro regurgitante que es lateral, que se reduce tanto lateralmente como medialmente. Ahora medimos el gradiente medio antes de desplegar la válvula, o más bien dicho, el clip se libera desde su ancla y observan ustedes que el chorro regurgitante pues ya no está y vemos que ha de hecho disminuido dinámicamente y esto es hacia el final del proceso y cuando el MitraClip ya se despliega totalmente, así es como se ve con estudio de fluoroscopía. Ahí ven ustedes los dos MitraClips lado a lado, muy cerca el uno del otro y aquí observan ustedes el resultado final. Dos orificios que se ven bastante similar, el medial y el lateral en términos de tamaño. El color azul les muestra el tamaño de los dos orificios. En términos generales, lo que queremos es que haya un orificio lateral ligeramente más grande y un orificio medial más bien pequeño, porque sabemos que el orificio es A2, P2, A3 y no en el lado lateral. Entonces este es un buen resultado, no tenemos convergencia de flujo, pero tenemos uno pequeño aquí, es LVOP, no se trata de, es un flujo LVOD, no es PISA y observan ustedes los dos orificios en la válvula mitral. No únicamente eso, igual que hicimos en la línea de base, nosotros podemos cuantificar el área residual mitral total. Aquí tienen ustedes los dos chorros con el volumen, el Doppler de color en volumen. Observan ustedes el orificio lateral y el orificio medial. Vemos los chorros en 3D viniendo de los orificios laterales y mediales con diferentes orientaciones aquí y pueden ver más en diferentes despliegues de imágenes si es que ustedes pueden tenerlas. Observarán cómo medimos la superficie del orificio mitral total. Terminamos ahora con 1.9 en diástole. Esto no está mal, no queremos bajar más de esta cantidad porque entonces tendríamos una obstrucción antígrada considerable. ¿Qué pasa con la regurgitación mitral con doble orificio? PISA sería difícil de aplicar en esta situación, pero de hecho si pueden medir el orificio regurgitante total en sístole, podrán hacer un modelo del orificio y cuantificarlo de una manera totalmente automatificada. Aquí tienen el chorro regurgitante pequeño y vemos que el ARO anatómico total en sístole que es de 0.14 centímetros cuadrados, es decir, una reducción de 50 centímetros en relación al inicio. Entonces aquí tenemos una evaluación totalmente cuantificable de la regurgitación mitral mediante un ecotransesofágico y ven cómo aplicamos el MitraClip. Se puede hacer lo mismo para la reparación de la válvula mitral. Ahora, para terminar, no únicamente se puede hacer esto con la válvula mitral, sino que también lo pueden hacer con la aórtica. Aquí tenemos un paciente con estenosis aórtica. Lo observan ustedes que además tiene valvas calcificadas y tiene una obstrucción considerable. Aplicamos en este caso el mismo principio de modelamiento valvular de una manera totalmente automatizada y esto nos tomará aproximadamente 4 segundos. Y después de este modelamiento tendremos todo tipo de diámetros de annulus, mínimo, máximo, de la base, del perímetro, de la superficie total. Podemos tener la superficie del área, podemos tener una imagen anatómica a partir del mismo modelo. Y observen ustedes el área coronaria para guiarnos en una idea de la altura del anillo. Esto es muy válido para pacientes a los que no se les puede hacer una TC de contraste debido a insuficiencia renal y por ende este es el método preferido por
por los intervencionistas con la posibilidad de darnos las dimensiones de la válvula, perdón. Lo mismo puede hacerse con la válvula tricúspide, no tengo tiempo de hacerlo, pero podemos hacer una demostración en vivo de una regurgitación tricúspide donde se puede cuantificar en el transoperatorio con Doppler de color totalmente automatizado en 3D. Gracias por su atención.